Era una tarde de miércoles cuando mi teléfono vibró con esa notificación que cambiaría todo para siempre. Estaba sentada en mi sillón favorito, el mismo donde he pasado tantas tardes cosiendo y viendo las telenovelas, cuando vi el mensaje del banco en la pantalla. Cargo por 4.847 pesos dólares, Hotel Vista Grande Suiza, tarjeta terminada en 3.421. Mi corazón se detuvo por un momento. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. 4.847 dólares. En Suiza. En mi tarjeta de crédito. Yo, Francisca Solís, de 66 años, que jamás he salido de este país, que jamás he tenido dinero para un viaje así, que trabajo limpiando casas desde los 20 años para mantener a mis hijos. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. Durante un instante pensé que debía ser un error, una de esas estafas de las que tanto hablan en las noticias. Pero entonces recordé que solo 2 personas en este mundo tienen acceso a esa tarjeta. Yo y Antonio, mi hijo. El mismo Antonio que me dijo hace 2 semanas que tenía problemas económicos. El mismo que me pidió prestados 500 dólares para unos gastos urgentes y que aún no me ha devuelto. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado que conoce bien cualquier mujer que ha criado hijos sola, que ha trabajado doble turno para darles todo lo que necesitaban, que ha sacrificado sus propios sueños para verlos crecer. Pero este silencio era diferente. Era el silencio de la traición. Me levanté del sillón con las piernas temblorosas y fui hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua, necesitaba pensar. El piso de baldosas frías bajo mis pies descalzos me devolvió a la realidad. Esto no era una pesadilla. Esto estaba pasando de verdad. Abrí la aplicación del banco con dedos que apenas me respondían. Ahí estaba todo. Los detalles del cargo. Hotel Vista Grande, Suiza. Reserva por 5 noches. Habitación tipo suite. Todo pagado con mi tarjeta de crédito. La misma tarjeta que le di a Antonio hace 3 años cuando tuvo esa emergencia médica con Cristina, su esposa. Solo para emergencias, mijo, le dije entonces. Solo cuando realmente la necesites. ¿Y esto qué era? ¿Una emergencia? Una emergencia que requería volar a Suiza y hospedarse en un hotel que cuesta más de lo que yo gano en 6 meses. Revisé mi teléfono buscando llamadas perdidas, mensajes, cualquier explicación. Nada. Antonio no me había llamado. No me había enviado ni un mensaje para avisarme que iba a usar mi tarjeta. Para decirme que se iba del país. Para preguntarme si tenía dinero suficiente para cubrir ese gasto. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde he desayunado sola durante tantos años, donde he pagado cuentas que apenas podía cubrir, donde he llorado en silencio para que nadie me viera débil. Y ahí, en esa mesa que conoce todos mis secretos, entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Mi hijo no me había pedido prestada mi tarjeta. La había usado sin permiso. Había tomado una decisión que comprometía mis finanzas, mi tranquilidad, mi futuro, sin consultarme. Como si yo fuera invisible. Como si mi opinión no importara. Como si todo el dinero que había ganado con tanto esfuerzo fuera suyo por derecho. El vaso de agua se empañó entre mis manos. Afuera comenzaba a oscurecer y las luces de la calle se encendían una por una. Cada luz me recordaba lo sola que estaba en ese momento. Lo sola que había estado siempre, aun cuando creía que tenía una familia que me apoyaba. Volví a mirar el mensaje del banco. 4.847 dólares. Una fortuna para mí. Una suma que representaba meses de trabajo, de levantarme a las 5 de la mañana, de regresar a casa con la espalda dolorida, de ahorrar centavo por centavo para tener algo guardado para cualquier emergencia real. Y Antonio se la había gastado en unas vacaciones románticas con Cristina. En Suiza. En un hotel de lujo que yo jamás podré conocer, pagado con el fruto de mi trabajo, de mis sacrificios, de mis noches sin dormir preocupándome por el futuro. Recordé todos los momentos en que les había dado dinero. Cuando se casaron y necesitaban ayuda para la luna de miel. Cuando Cristina perdió su trabajo y no podían pagar el alquiler. Cuando Antonio decidió cambiar de carrera y necesitaba dinero para los cursos. Siempre había estado ahí. Siempre había encontrado la manera de ayudarlos, aunque eso significara comer menos, comprar menos, vivir con menos. Y ahora descubría que no había sido generosidad lo que habían visto en mí. Había sido debilidad.
No habían visto a una madre amorosa dispuesta a sacrificarse por sus hijos. Habían visto a alguien de quien podían aprovecharse sin consecuencias. La notificación seguía ahí en mi pantalla, brillando como una herida abierta. Intenté llamar a Antonio. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz alegre me saludó. «Hola, has llamado a Antonio. No puedo contestar ahora, pero deja tu mensaje y te llamaré pronto». No dejé mensaje. ¿Qué podía decir? «Hola, hijo, vi que te gastaste mis ahorros en unas vacaciones que no me consultaste». «Hola, me preguntaba si te acordaste de que existo». Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la falta de respeto. Era la facilidad con la que había decidido por mí. Era esa sensación de que para él, yo no era una persona con derechos y sentimientos, sino solo alguien de quien se podía aprovechar sin consecuencias. Intenté llamar una segunda vez. Otra vez el buzón de voz. Esta vez su alegría me sonó burlona, como si se estuviera riendo de mí desde su habitación de lujo en Suiza. Me quedé ahí sentada hasta que la cocina se llenó de sombras. Hasta que el silencio se volvió tan espeso que podía tocarlo. Hasta que entendí que este no había sido un error, ni un malentendido, ni una emergencia. Esto había sido una decisión calculada. Una decisión que me dejaba claro cuál era mi lugar en la vida de mi hijo. Y ahora yo tenía que tomar la mía. Porque una cosa era segura, esto no se iba a quedar así. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando todos los momentos que debería haber visto como señales de alarma. Todas esas pequeñas cosas que mi corazón de madre había excusado, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Hace 3 semanas, Antonio había venido a casa para almorzar. Algo que no hacía desde hacía meses. Me había parecido extraño, pero me emocioné tanto de verlo que no hice preguntas. Durante la comida, había estado revisando constantemente su teléfono, sonriendo de una manera que no había visto en años. Cuando le pregunté qué lo tenía tan contento, me dijo que era por unas buenas noticias en el trabajo. Ahora entiendo que estaba planeando su viaje con mi dinero. Recordé también cómo había insistido en ayudarme a lavar los platos ese día. Antonio, que desde los 15 años había evitado cualquier tarea doméstica, de repente se había ofrecido a ayudar en la cocina. Me había sentido tan agradecida por ese pequeño gesto que no noté cómo se las arregló para quedarse solo unos minutos en la cocina mientras yo iba por más servilletas. Mi tarjeta de crédito estaba en mi cartera, sobre la mesa de la cocina. Ahora me doy cuenta de que tuvo tiempo suficiente para tomarle una foto y memorizar los números. Pero había más señales. Hace 2 semanas, Cristina había venido sola a visitarme. También algo inusual. Normalmente, cuando venían juntos y se quedaban poco tiempo. Pero ese día, Cristina se quedó casi toda la tarde. Habíamos hablado de todo y de nada. De sus planes para redecorar la casa, de una nueva dieta que quería probar, de lo cansada que estaba del trabajo. En algún momento de la conversación, había mencionado lo mucho que le gustaría viajar a Europa. Debe ser tan romántico, había dicho, con esa mirada soñadora que yo ya no recordaba haber tenido nunca. Algún día, cuando tengamos dinero, Antonio y yo vamos a recorrer todos esos países que salen en las películas. Yo le había sonreído y le había dicho que estaba segura de que lo lograrían. Que eran jóvenes y tenían tiempo para cumplir todos sus sueños. Nunca se me ocurrió que estaba hablando de mis sueños también. De mi dinero. Y luego estaba la llamada de hace 10 días. Antonio me había llamado por la noche, algo que tampoco era común. Me había preguntado por mi estado de cuenta bancario, si había revisado mis últimas transacciones. Solo quiero asegurarme de que no haya ningún cargo extraño, mamá, me había dicho. Ya sabes cómo están las estafas ahora. Qué irónico. Mi propio hijo preguntándome por cargos extraños mientras planeaba hacer el cargo más extraño de todos. Esa misma noche, había mencionado casualmente sus problemas económicos. Me había contado que el trabajo no estaba pagando tan bien como esperaba, que Cristina estaba considerando buscar un segundo empleo, que tenían algunas deudas que los tenían preocupados. Yo, como siempre, le había ofrecido ayuda inmediatamente. No te preocupes, mijo, le había dicho. Si necesitas algo, ya sabes que siempre puedes contar conmigo. Y vaya que había contado conmigo. Solo que no de la manera que yo había imaginado. Me levanté de la cama y fui al living.
Todo estaba exactamente igual que siempre. La misma mesa de centro con sus patas desgastadas. El mismo sofá donde Antonio había pasado tantas tardes de su adolescencia viendo televisión. Las mismas cortinas que había cosido yo misma hace 5 años porque no tenía dinero para comprar unas nuevas. Pero ahora todo se veía diferente. Como si estuviera viendo mi propia casa a través de los ojos de mi hijo. Una casa pequeña, modesta, con muebles viejos y aparatos que apenas funcionaban. Una casa que probablemente le daba vergüenza. Una madre que probablemente le daba vergüenza también. ¿Era eso lo que pensaba de mí? ¿Era por eso que no me había dicho nada del viaje? ¿Porque sabía que yo jamás podría permitírmelo y no quería que me sintiera mal? ¿O porque simplemente no le importaba lo que yo sintiera? Fui hasta la ventana y miré hacia la calle. Las casas de mis vecinos se veían igual de modestas que la mía. Todas habitadas por gente trabajadora que se levanta temprano y se acuesta tarde. Gente que ahorra durante meses para poder comprar un electrodoméstico nuevo. Gente como yo. Pero mi hijo había decidido que esa vida no era suficiente para él. Que merecía algo mejor. Y que yo debía pagarlo. Recordé otra conversación extraña que habíamos tenido hace un mes. Había venido a visitarme con una actitud diferente, más distante. Durante la tarde, había estado observando la casa de una manera que me había incomodado. Como si estuviera evaluando algo. Mamá, me había dicho de repente, ¿nunca has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para ti sola. La pregunta me había sorprendido. La casa no era grande para nada. Tenía 2 dormitorios, un baño, una cocina y un living. Pero para mí era perfecta. Era mi hogar. ¿Por qué habría de mudarme?, le había preguntado. Bueno, había respondido, podrías vender esta casa y comprar un departamento más pequeño. Te sobraría dinero para disfrutar un poco la vida. En ese momento había pensado que se preocupaba por mí, por mi bienestar. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaba calculando cuánto dinero podría obtener si me convencía de vender mi casa. Cuánto de ese dinero podría llegar a sus manos. La madrugada avanzaba lentamente. Me hice un té y me senté en la cocina, rodeada de todos los recuerdos de una vida entera. En esa cocina había preparado el desayuno para Antonio durante sus años de colegio. Había empacado sus almuerzos con el cariño de una madre que quiere asegurarse de que su hijo nunca pase hambre. Había celebrado sus cumpleaños con tortas hechas en casa porque no podía permitirme comprar una en la panadería. Y ahora ese mismo hijo estaba desayunando en un hotel de lujo en Suiza. Con mi dinero. Sin haberme dicho una sola palabra. Tomé mi teléfono y revisé su perfil en las redes sociales. Ahí estaba. La evidencia que confirmaba todo. Una foto de él y Cristina en un avión, sonriendo como si fuera el día más feliz de sus vidas. El texto decía, comenzando una nueva aventura juntos. A veces los sueños se hacen realidad cuando menos lo esperas. Cuando menos lo esperas. ¡Qué curioso! Yo también había recibido una sorpresa cuando menos la esperaba. Solo que la mía no había sido precisamente un sueño hecho realidad. Había más fotos. El aeropuerto. El avión. Un brindis con champán. Todos los pequeños lujos de un viaje que yo jamás podría costear. Y en cada foto, sus sonrisas eran más amplias, más radiantes. Como si hubieran ganado la lotería. En cierta forma, la habían ganado. Solo que el boleto ganador tenía mi nombre. Pero lo que más me dolió fue leer los comentarios. Los amigos de Antonio felicitándolo. Sus compañeros de trabajo preguntándole cómo había conseguido permitirse un viaje así. Y la respuesta de Antonio, a veces hay que darse estos gustos. La vida es muy corta para no disfrutarla. La vida es muy corta para no disfrutarla. Con el dinero de su madre. Con los ahorros de una mujer de 66 años que trabaja limpiando casas ajenas para poder llegar a fin de mes. Cerré la aplicación y apoyé la cabeza entre mis manos. El silencio de la madrugada se sentía diferente ahora. Ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la decisión. Porque en algún momento de esa larga noche, mientras recordaba todas las señales que había ignorado, todas las veces que había sido ingenua, todas las ocasiones en que había puesto el bienestar de mi hijo antes que el mío, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era determinación.
Y entonces encontré una pista que podía probar todo. Al día siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. Ya no era la madre dolida que había pasado la noche llorando. Era una mujer que había tomado una decisión. Y la primera parte de esa decisión era conseguir ayuda. Sabía exactamente a quién llamar. Lorenzo Morales trabajaba en la agencia de viajes del centro. Lo conocía desde hacía más de 10 años, desde aquella vez que había ido desesperada a preguntar por el precio de un boleto para ir a ver a mi hermana enferma. Ese día no tenía dinero suficiente para el viaje, pero Lorenzo había visto mi angustia y había hecho algo que jamás olvidaré. Me había prestado el dinero de su propio bolsillo, sin intereses, sin preguntas, solo con la condición de que se lo devolviera cuando pudiera. Le había pagado en cuotas durante 6 meses, y desde entonces habíamos mantenido una amistad respetuosa. Lorenzo era un hombre honesto, de esos que quedan pocos. Divorciado, sin hijos, que había dedicado su vida a ayudar a la gente a cumplir sus sueños de viajar. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era él. Llegué a la agencia temprano en la mañana. Lorenzo me recibió con esa sonrisa amable de siempre, pero su expresión cambió cuando vio mi cara. Después de tantos años conociendo gente, había aprendido a leer las emociones en los rostros. Francisca, me dijo, ¿qué pasa? Te ves preocupada. Le conté todo, desde la notificación del banco hasta las fotos en redes sociales. Lorenzo escuchó en silencio, con esa atención que solo dan las personas que realmente se preocupan por ti. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativo durante unos minutos. Déjame hacer unas llamadas, me dijo finalmente. Tengo contactos en varios hoteles de Suiza. Si tu hijo está ahí, vamos a encontrarlo. La primera llamada confirmó mis peores sospechas. Antonio y Cristina estaban registrados en el Hotel Vista Grande. Habitación 847. Suite ejecutiva con vista a los Alpes. 5 noches, todas pagadas por adelantado con mi tarjeta de crédito. Pero Lorenzo no se detuvo ahí. Me explicó cómo funcionaba el sistema de reservas, cómo se procesaban los pagos internacionales, y más importante, cómo podía rastrear todos los movimientos de mi tarjeta durante los últimos días. Francisca, me dijo mientras revisaba la información en su computadora, esto no fue un gasto impulsivo. Mira las fechas. La reserva se hizo hace 3 semanas. Los boletos de avión se compraron hace 2 semanas. Esto fue planeado cuidadosamente. 3 semanas. Exactamente cuando Antonio había venido a almorzar y se había ofrecido a ayudar en la cocina. Exactamente cuando había tenido la oportunidad de fotografiar mi tarjeta. Lorenzo siguió investigando. Me mostró algo que me heló la sangre. No era solo el hotel. Había otros cargos. Una cena en un restaurante exclusivo, $350. Compras en una boutique de lujo, $800. Un tour privado por los Alpes, $500. En total, me dijo Lorenzo, tu hijo ha gastado más de $6,000 en 3 días. $6,000. Más de lo que yo ganaba en 8 meses limpiando casas. Más de lo que tenía ahorrado para cualquier emergencia real. Pero Lorenzo aún no había terminado. Su siguiente descubrimiento fue el que me convenció de que necesitaba actuar. Francisca, me dijo con voz seria, hay algo más que debes saber. Tu hijo hizo otra reserva. Para la próxima semana. En París. Otro hotel de lujo. 4 días más. París. Mi hijo había planeado extender sus vacaciones europeas. Todo con mi dinero. Todo sin consultarme. ¿Cuánto?, le pregunté, aunque ya no estaba segura de querer saberlo. $3,200 más. Me senté en la silla que Lorenzo me ofreció. Las piernas me temblaban. No era solo lo que ya había gastado. Era lo que planeaba seguir gastando. Como si mi cuenta bancaria fuera un pozo sin fondo que existía únicamente para financiar sus caprichos. Lorenzo, le dije, necesito tu ayuda. Dime qué necesitas. Quiero ir a Suiza. Lorenzo me miró con sorpresa. Francisca, ¿estás segura? Es un viaje muy caro, y después de todo lo que tu hijo ya gastó. No voy a quedarme aquí esperando a que regrese como si nada hubiera pasado, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Voy a ir allá. Voy a confrontarlo.
Y voy a asegurarme de que entienda las consecuencias de lo que ha hecho. Lorenzo asintió lentamente. Creo que en ese momento vio algo en mis ojos que le dijo que no había manera de hacerme cambiar de opinión. Está bien, me dijo. Pero si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. No puedes simplemente aparecer ahí sin un plan. Durante las siguientes 2 horas, Lorenzo y yo desarrollamos una estrategia. Él conocía el sistema hotelero, sabía cómo funcionaban las reservas, cómo conseguir información sin levantar sospechas. Y yo conocía a mi hijo, sabía cuáles eran sus horarios, sus costumbres, sus puntos débiles. La primera parte del plan era la reserva. Lorenzo me ayudó a conseguir una habitación en el mismo hotel donde estaba Antonio. No cualquier habitación. Una suite en el piso superior. La habitación más cara disponible. Si tu hijo quiere vivir como un rey con tu dinero, me dijo Lorenzo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, entonces tú vas a vivir como una reina. La reserva costaba $900 por noche. 3 noches. $2,700. Una fortuna para mí, pero una inversión necesaria para lo que tenía planeado. Lorenzo se encargó de todos los detalles. El vuelo, el traslado del aeropuerto, la reserva del hotel. Todo programado para que yo llegara exactamente cuando Antonio menos lo esperara. Vas a llegar el viernes por la noche, me explicó. Según la información que tengo, tu hijo y su esposa tienen una cena especial reservada para el sábado. Una cena de aniversario. Aniversario. Por supuesto. Estaban celebrando su aniversario de matrimonio en Suiza. Con mi dinero. En el hotel que yo había pagado sin saberlo. Pero había más. Lorenzo había descubierto que Antonio había publicado en sus redes sociales, invitando a sus amigos a seguir su viaje en vivo. Había programado transmisiones en vivo desde los lugares más exclusivos. Quería presumir su viaje de lujo ante todo el mundo. Perfecto, le dije. Que todo el mundo vea. Que todos sus amigos sepan exactamente quién está pagando por su vida de lujo. Lorenzo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Francisca, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que confrontes a tu hijo públicamente, no hay vuelta atrás. Lorenzo, le dije, hace 3 días yo era una madre que confiaba ciegamente en su hijo, que le había dado acceso a mis finanzas porque creía que solo las usaría en emergencias, que pensaba que me respetaba lo suficiente como para consultarme antes de tomar decisiones que afectaran mi vida. Me levanté de la silla y lo miré directamente a los ojos. Esa mujer ya no existe. La que está aquí ahora es alguien que entiende que a veces el respeto hay que exigirlo. Y que algunas lecciones solo se aprenden de la manera difícil. Lorenzo sonrió. Esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Entonces vamos a darle a tu hijo una lección que jamás va a olvidar. Marqué el momento y el lugar perfectos para la armadilha. El viernes por la noche aterricé en Suiza. Durante todo el vuelo había estado nerviosa, con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los demás pasajeros podían escucharlo. Pero cuando el avión tocó tierra, algo cambió dentro de mí. Ya no era nerviosismo lo que sentía. Era determinación pura. Lorenzo había coordinado todo perfectamente. Un taxi me esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía mi nombre. El conductor, un hombre mayor llamado Alfredo, había recibido instrucciones específicas de llevarme al hotel por la entrada lateral, la que usaban los huéspedes VIP para mantener privacidad. Durante el trayecto al hotel, observé por la ventana ese país que mi hijo había decidido conocer con mi dinero. Las montañas cubiertas de nieve, las casas que parecían sacadas de un cuento, las calles limpias y ordenadas. Todo era hermoso, pero cada paisaje me recordaba lo que este viaje me estaba costando. Al llegar al Hotel Vista Grande, me quedé un momento mirando la fachada. Era exactamente como me había imaginado. Elegante, imponente, el tipo de lugar donde yo jamás habría pensado que podría hospedarme. Pero ahí estaba, con una reserva pagada en la suite más cara disponible. El recepcionista me trató con la deferencia reservada para los huéspedes de las habitaciones ejecutivas. Me entregó las llaves con una sonrisa profesional y me informó que mi equipaje sería llevado directamente a mi habitación en el 10º piso. Disculpe, le dije con la mayor naturalidad posible. Creo que unos conocidos míos también se están hospedando aquí. Antonio y Cristina Solís. ¿Podría confirmarme si están registrados?
El recepcionista revisó su sistema. Sí, señora. Los señores Solís están en la habitación 847, octavo piso. ¿Le gustaría que les envíe un mensaje? No, gracias, respondí. Quiero darles una sorpresa. Si hubiera sabido qué tipo de sorpresa tenía planeada, probablemente no habría sonreído de esa manera. Mi habitación era espectacular. Tenía una vista panorámica de los Alpes, un baño de mármol más grande que mi cocina en casa y una sala de estar decorada con muebles que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Pero no estaba ahí para admirar el lujo. Tenía trabajo que hacer. Lo primero que hice fue llamar a Lorenzo para confirmar que había llegado bien. Él me puso al día sobre los últimos movimientos de Antonio en sus redes sociales. Subió una foto hace 2 horas, me informó. Están cenando en el restaurante del hotel. Aparentemente pidieron el menú degustación de 7 tiempos, el que cuesta $400 por persona. $400 por persona. $800 en una sola cena. Más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. Lorenzo, le dije, necesito que hagas algo más por mí. Quiero que reserves una mesa en ese mismo restaurante para mañana por la noche. La mesa más visible que tengan. ¿Estás segura, Francisca? Confrontarlo en público. Es exactamente lo que necesito hacer. Mi hijo ha decidido hacer público su estilo de vida de lujo. Es hora de que también haga pública la fuente de ese lujo. Después de colgar, me duché y me puse la ropa más elegante que tenía. No era mucho comparado con lo que probablemente usaban los demás huéspedes del hotel, pero era mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Y esta definitivamente era una ocasión especial. Bajé al lobby con un plan específico. Necesitaba información sobre los horarios de Antonio, sus rutinas, sus planes para los próximos días. Y el personal del hotel, sin saberlo, me iba a ayudar a conseguir esa información. Me acerqué al conserje, un hombre joven de aspecto amigable. Disculpe, le dije, mi hijo y su esposa están hospedados aquí, en la habitación 847. Quiero organizarles una sorpresa para su aniversario, pero necesito saber cuáles son sus planes para no interferir. El conserje, claramente entusiasmado por ayudar con una sorpresa romántica, me contó todo. Antonio y Cristina tenían reservado un tour privado por los Alpes para el sábado por la mañana. Después, planeaban regresar al hotel para almorzar en la terraza. Por la tarde tenían spa de parejas. Y por la noche, la cena de aniversario en el restaurante principal. Es un itinerario muy romántico, me comentó el conserje. Su hijo tiene muy buen gusto. Sí, pensé. Muy buen gusto. Especialmente cuando otra persona paga la cuenta. Pero aún necesitaba más información. Me dirigí al restaurante del hotel y pedí hablar con el maitre. Mi hijo está celebrando su aniversario aquí mañana por la noche, le expliqué. Me gustaría coordinar una sorpresa especial. ¿Podría decirme detalles sobre su reserva? El maitre, un hombre elegante con años de experiencia en atención al cliente, me mostró todos los detalles. Mesa para 2, vista a las montañas, menú especial de aniversario que incluía champán y postre personalizado. Todo por un costo adicional de $200 sobre el precio regular. Su hijo pidió específicamente que se tomaran fotos durante la cena, me informó. Aparentemente quiere documentar la celebración para sus redes sociales. Perfecto. Antonio no solo quería disfrutar de su cena de lujo, sino también presumirla ante todos sus seguidores. Mostrar al mundo lo bien que vivía, lo romántico que era, lo exitoso que se había vuelto. Era hora de mostrarle al mundo la verdad completa. Esa noche casi no pude dormir. No por nerviosismo, sino por anticipación. Durante años había sido la madre silenciosa, la que tragaba sus dolores para no crear problemas, la que siempre ponía las necesidades de otros antes que las propias. Pero mañana, por primera vez en mucho tiempo, iba a poner mis propias necesidades primero. El sábado por la mañana me levanté temprano y me instalé en la cafetería del lobby con vista directa a los ascensores. Desde ahí podría ver cuando Antonio y Cristina bajaran para su tour de la mañana. A las 9 en punto los vi. Se veían radiantes, descansados, felices. Antonio llevaba un suéter de cachemira que no le había visto antes y que probablemente había comprado con mi dinero.
Cristina lucía un abrigo elegante y botas que se veían caras. Los dos sonreían como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Porque no la tenían. Sus únicas preocupaciones las estaba pagando yo. Mientras desayunaba, observé cómo se comportaban. La manera casual en que Antonio le dio propina al Botones. Como Cristina pidió que le empacaran pasteles del desayuno para más tarde sin mirar siquiera el precio. La facilidad con que gastaban dinero que no era suyo. Los vi subir al vehículo que los llevaría a su tour privado. Antonio se veía tan orgulloso, tan dueño de la situación. Probablemente se sentía como un proveedor exitoso, como un esposo que podía darle a su mujer las mejores cosas de la vida. Con mi dinero. Pero lo que más me impactó fue ver una transmisión en vivo que Antonio hizo desde el lobby antes de salir. Tomó su teléfono y comenzó a grabar. «Buenos días, amigos», dijo con esa sonrisa encantadora que había heredado de su padre. «Aquí estamos Cristina y yo, comenzando otro día perfecto en Suiza. Hoy vamos a recorrer los Alpes en un tour privado, y esta noche tenemos una cena muy especial para celebrar nuestro aniversario». Hizo una pausa y la cámara mostró el lobby elegante del hotel. «Sé que muchos se preguntan cómo podemos permitirnos estos lujos», continuó. «La verdad es que a veces hay que invertir en los momentos importantes. La vida es corta, y cuando tienes la oportunidad de crear recuerdos especiales, no puedes desperdiciarla. Invertir en momentos importantes». Con el dinero de su madre de 66 años que trabaja limpiando casas. Algunos de sus amigos comentaron en vivo. «¡Qué suerte tienen! Viven como reyes». «Antonio, compártenos el secreto de tu éxito». Y Antonio respondía con guiños y sonrisas misteriosas, como si realmente hubiera algún secreto que explicara su repentina capacidad de costear viajes de lujo. El secreto era yo. Y mi tarjeta de crédito. Esa transmisión en vivo me confirmó que había tomado la decisión correcta. Antonio no solo estaba gastando mi dinero sin permiso. Estaba presumiéndolo públicamente, construyendo una imagen falsa de éxito basada en mi trabajo y mis sacrificios. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad, de respeto, de enseñarle a mi hijo que las acciones tienen consecuencias. Pasé el resto del día preparándome para la noche. Me arreglé el cabello en el salón del hotel. Me compré un vestido nuevo en la boutique del lobby, algo que normalmente jamás me habría permitido, pero que era necesario para lo que tenía planeado. Cuando me miré al espejo esa noche, vi a una mujer diferente. No era la madre cansada y complaciente de siempre. Era una mujer que había decidido tomar control de su propia vida. Bajé al restaurante con 15 minutos de anticipación. Quería estar perfectamente ubicada cuando Antonio y Cristina llegaran. Ahora yo tenía todo, solo faltaba el palco. El sábado por la tarde me dediqué a perfeccionar cada detalle de lo que sería la noche más importante en años. No podía permitirme ningún error. Antonio había tenido 3 semanas para planear su engaño. Yo tendría solo unas horas para ejecutar mi justicia. Primero llamé a Lorenzo desde mi habitación. Necesitaba confirmar algunos detalles cruciales del plan. «¿Cómo va todo, Francisca?», me preguntó con esa voz cálida que me tranquilizaba. «Perfectamente», le respondí. «Pero necesito que hagas algo más por mí. Puedes conseguir copias impresas de todos los cargos de mi tarjeta de crédito de las últimas 3 semanas». «Ya las tengo listas», me dijo. «Las envié por correo electrónico al centro de negocios del hotel. Puedes recogerlas cuando quieras». Lorenzo siempre pensaba en todo. Las copias incluían no solo los cargos del hotel y los vuelos, sino también cada comida cara, cada compra de lujo, cada tour privado que Antonio había cargado a mi tarjeta sin mi conocimiento. «Hay algo más», añadió Lorenzo. «Revisé las reservas futuras en el sistema. Tu hijo no solo tiene planeado París para la próxima semana. También hizo una reserva tentativa para Roma el mes que viene». Roma. Mi hijo había planeado una gira europea completa con mi dinero. Como si yo fuera su patrocinadora personal de viajes de lujo. «¿Cuánto en total?», le pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. «Si cumple con todas las reservas que tiene hechas, habrá gastado más de $15,000 de tu dinero». $15,000. Más de lo que tenía ahorrado para mi jubilación. Más de lo que había logrado acumular en 5 años de trabajo duro y sacrificios constantes. Después de colgar con Lorenzo,
Bajé al centro de negocios del hotel para recoger los documentos. La empleada, una mujer joven de aspecto eficiente, me entregó un sobre grueso con todas las copias perfectamente organizadas. «Son muchos documentos», comentó mientras me entregaba el sobre. «¿Necesita ayuda con algo más?» «Solo necesito que la verdad salga a la luz», le respondí. De regreso en mi habitación, extendí todos los papeles sobre la mesa de centro. Era impresionante ver el daño en blanco y negro. Cada cargo representaba una decisión que Antonio había tomado sin consultarme. Cada gasto era un pedazo de mi futuro que había decidido usar para su presente. Pero los documentos eran solo parte de lo que necesitaba. También tenía que preparar el aspecto psicológico de la confrontación. Conocía a mi hijo. Sabía que su primera reacción sería negar, después justificar, y finalmente intentar hacerme sentir culpable por exagerar la situación. Esta vez no iba a funcionar. A las 5 de la tarde llamé al conserje para confirmar los últimos detalles. ¿El señor Antonio Solís ya regresó de su tour?, le pregunté. Sí, señora. Llegaron hace una hora. Están en el spa de parejas. Su tratamiento termina a las 7. Perfecto. Eso me daba tiempo suficiente para coordinar el último elemento de mi plan. Bajé al restaurante y hablé nuevamente con el maitre. Era un hombre experimentado que había visto de todo en su carrera, pero lo que le propuse ese día probablemente era algo nuevo incluso para él. Tengo una petición especial, le dije. Esta noche voy a tener una conversación muy importante con mi hijo durante su cena de aniversario. Es posible que la conversación se vuelva intensa. Necesito que sus meseros estén preparados. El maitre me miró con curiosidad profesional. ¿Qué tipo de preparación necesita, señora? Quiero que cuando yo llegue a la mesa, no haya interrupciones. Sin preguntas sobre bebidas, sin ofrecimientos de postres adicionales, sin nada que pueda distraer la atención de lo que tengo que decir. Entiendo, respondió el maitre. ¿Y si el señor Solís solicita que se retire? No se va a retirar, le aseguré. Va a querer escuchar cada palabra de lo que tengo que decir. Después de arreglar esos detalles, regresé a mi habitación para la parte más importante de mi preparación, decidir exactamente qué iba a decir y cómo lo iba a decir. Me paré frente al espejo de cuerpo completo y practiqué mi discurso. Tenía que ser directo pero controlado, devastador pero digno. Quería que Antonio entendiera completamente las consecuencias de sus acciones, pero también quería que todos los testigos presentes vieran quién era realmente la víctima en esta situación. Antonio, dije a mi reflejo, practicando el tono exacto que usaría, me alegra saber que estás disfrutando tanto tu aniversario. Especialmente considerando que yo soy quien lo está pagando. Era la frase perfecta para abrir. Directa, clara, imposible de malinterpretar. Practiqué diferentes escenarios. Si Antonio negaba, tenía los documentos. Si intentaba justificarse, tenía las fechas que probaban la premeditación. Si Cristina intentaba intervenir, tenía preparadas palabras específicas para ella también. A las 7:30 me vestí con el traje que había comprado esa tarde. Era elegante pero no ostentoso. Quería verme como lo que era, una mujer respetable que había sido traicionada por su propio hijo, no como alguien que buscaba crear un escándalo por drama. Antes de salir de la habitación, tomé los documentos y los coloqué en un sobre elegante que había pedido en recepción. También tomé mi teléfono. Si Antonio quería documentar su cena de aniversario en redes sociales, yo me aseguraría de que documentara toda la verdad. Bajé al restaurante a las 8 en punto. La mesa de Antonio estaba reservada para las 8:15, pero yo quería estar ya ubicada cuando llegaran. Necesitaba observar su entrada, ver sus caras de felicidad completa antes de que esa felicidad se transformara en otra cosa completamente diferente. El maitre me acompañó a mi mesa, estratégicamente ubicada con vista directa a la mesa de Antonio, pero suficientemente separada para no levantar sospechas inmediatas. Desde ahí podría ver todo sin ser vista hasta el momento preciso. «¿Todo está listo, señora?», me preguntó el maitre en voz baja. «Todo está perfecto», le respondí. Y lo estaba. Después de años de ser tomada por sentada, de ser tratada como un banco personal que nunca pedía explicaciones, de ser la madre silenciosa que absorbía todos los golpes sin quejarse, finalmente había llegado el momento de hablar. A las 8:10 vi al botones del hotel escoltando a una pareja hacia la entrada del restaurante.
Antonio y Cristina se veían espectaculares. Él llevaba un traje que definitivamente no tenía cuando salió de casa 3 días atrás. Ella usaba un vestido que probablemente había comprado en una de las boutiques del hotel. Todo con mi dinero. Los vi entrar al restaurante tomados de la mano, sonriendo como si fueran la pareja más afortunada del mundo. El maitre los recibió con reverencias y los escoltó a su mesa, la mejor del restaurante, con vista panorámica a las montañas iluminadas. Desde mi ubicación podía escuchar fragmentos de su conversación. Antonio le decía a Cristina lo hermosa que se veía. Cristina le agradecía por haberle dado el mejor aniversario de su vida. Hablaban sobre lo romántico que era todo, sobre lo afortunados que eran de poder darse estos lujos. El mesero llegó a su mesa con una botella de champán que Antonio había pedido especialmente. $500 la botella, según la carta que tenía en mi mesa. Vi a Antonio tomar su teléfono y comenzar a grabar otra transmisión en vivo. Amigos, decía con esa sonrisa radiante, aquí estamos Cristina y yo en la cena más romántica de nuestras vidas. Miren esta vista, miren este lugar. A veces vale la pena invertir en momentos que van a durar para siempre. Invertir. Esa palabra otra vez. Como si él hubiera invertido algo más que mi confianza traicionada. Era el momento perfecto. Antonio estaba transmitiendo en vivo, mostrando al mundo su vida de lujo. Sus amigos estaban comentando, preguntando cómo se las arreglaba para vivir así. Era el momento de que todos conocieran la respuesta real. Me levanté de mi mesa, tomé el sobre con los documentos, y caminé con paso firme hacia la mesa de mi hijo. Cuando aquella puerta se abriese, nada más sería igual. Caminé hacia la mesa de Antonio con pasos firmes y calculados. Cada paso resonaba en el piso de mármol del restaurante como el tic-tac de un reloj que marca el final de algo. El ruido suave de las conversaciones, el tintineo de copas y cubiertos, la música instrumental de fondo, todo se desvaneció para mí. Solo existía esa mesa, mi hijo, y la verdad que estaba a punto de revelar. Antonio estaba de espaldas a mí, sosteniendo su teléfono mientras transmitía en vivo. Su voz alegre llegaba hasta donde yo estaba. Y mañana vamos a París, amigos. 5 días más de esta aventura increíble. Porque la vida hay que vivirla al máximo. París. Con mi dinero. Dinero que yo aún no sabía que había gastado. Cristina fue la primera en verme. Estaba sentada frente a Antonio, sonriendo para la cámara, cuando sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa se congeló instantáneamente. La vi parpadear varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su cara se puso pálida, del color de la porcelana fina que decoraba la mesa. Antonio, susurró, pero él estaba tan concentrado en su transmisión que no la escuchó. Llegué hasta su mesa justo cuando él estaba diciendo, el secreto está en saber cuándo vale la pena hacer una inversión en felicidad. Hola, hijo, dije con voz clara y firme. Antonio se giró tan rápido que casi tira su copa de champán. Su teléfono siguió grabando, capturando el momento exacto en que su cara pasó de la alegría al shock absoluto. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se abrió sin emitir sonido, y por un momento pareció que había dejado de respirar. Mamá. Tartamudeó. ¿Qué haces aquí? La transmisión en vivo continuaba. Podía ver en la pantalla de su teléfono que había más de 200 personas viendo, y los comentarios comenzaron a aparecer. ¿Quién es esa señora? Antonio, está todo bien. Es tu mamá. Vine a acompañarte en tu celebración de aniversario, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Al fin y al cabo, yo soy quien lo está pagando. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Antonio miró a Cristina, después a mí, después a su teléfono que seguía transmitiendo. Los comensales de las mesas cercanas comenzaron a voltear hacia nosotros, atraídos por la tensión que era casi palpable en el aire. Mamá, yo puedo explicar, comenzó Antonio, pero lo interrumpí levantando la mano. Oh, por favor, no te detengas por mí, le dije. Continúa con tu transmisión. Estabas contándoles a tus amigos sobre el secreto de hacer inversiones en felicidad. Me encantaría que compartieras ese secreto conmigo también. Los comentarios en el teléfono se multiplicaban. La gente se había dado cuenta de que algo estaba pasando. Antonio, ¿qué pasa? ¿Por qué tu mamá dice que ella está pagando? Esto es real.
Cristina encontró su voz primero. Señora Francisca, dijo con una sonrisa temblorosa, qué sorpresa verla aquí. Antonio, ¿por qué no apagas el teléfono y...? No, dije firmemente. Déjalo prendido. Si mi hijo quiere compartir su vida de lujo con el mundo, creo que el mundo merece conocer toda la historia. Saqué el sobre con los documentos de mi cartera y lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de la botella de champán de $500. Antonio, continué, me alegra saber que estás disfrutando tanto de Suiza, especialmente de este hermoso hotel. El Hotel Vista Grande, ¿verdad? Habitación 847. Suite ejecutiva con vista a los Alpes. Antonio se había puesto pálido. Mamá, yo puedo devolverte el dinero. ¿Devolvérmelo?, repetí, y mi voz subió ligeramente. ¿Devolver qué dinero, Antonio? ¿Te refieres a los $4,847 del hotel? ¿O a los 1,200 de los vuelos? ¿O tal vez a los 800 que gastaron en esa boutique ayer? ¿O a los 500 del tour privado de esta mañana? Con cada cantidad que mencionaba, Antonio se hundía más en su silla. Los comentarios en su teléfono explotaron. $4,000. Su mamá está pagando todo. No puede ser. Abrí el sobre y saqué los documentos. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas de póker ganador. Aquí están todos los cargos a mi tarjeta de crédito de los últimos 3 días, dije, hablando lo suficientemente alto para que las mesas cercanas pudieran escuchar. Cada comida, cada compra, cada lujo que han disfrutado. Todo pagado por una mujer de 66 años que trabaja limpiando casas para llegar a fin de mes. El restaurante había caído en un silencio absoluto. Todos los comensales habían dejado de comer y nos miraban. El personal del restaurante se había detenido en sus tareas. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Cristina intentó hablar otra vez. Señora Francisca, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué?, la interrumpí, volteando hacia ella. ¿No sabían que era mi dinero? ¿No sabían que jamás me consultaron? ¿No sabían que yo trabajo 12 horas al día para ganar lo que ustedes se gastaron en una sola cena anoche? Tomé uno de los documentos y lo mostré hacia la cámara del teléfono de Antonio. Esta, dije, es la factura de la cena de anoche. $832. ¿Saben cuánto tiempo tengo que trabajar yo para ganar $832? 3 semanas. 3 semanas levantándome a las 5 de la mañana, limpiando casas ajenas, regresando a casa con la espalda adolorida. Los comentarios en el teléfono habían pasado de la curiosidad al shock y luego a la indignación. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pueden hacerle eso a su mamá? Devuélvanle el dinero. Antonio, explícate. Antonio finalmente encontró palabras. Mamá, yo pensé que no te importaría. Solo iba a ser una vez, y yo te iba a devolver todo. Una vez, repetí, y saqué más documentos. ¿Te refieres a esta una vez? ¿O a la reserva que hiciste para París la próxima semana? ¿O a la reserva tentativa para Roma el mes que viene? Porque aquí tengo todas las confirmaciones. Antonio, todas las reservas que hiciste con mi dinero sin preguntarme. La cara de Antonio se descompuso completamente. No solo había sido descubierto, sino que había sido descubierto públicamente, frente a sus amigos virtuales, frente a extraños en el restaurante, frente a su esposa. ¿París?, susurró Cristina, mirando a Antonio con una expresión de horror. Antonio, hay más gastos. En total, continué, manteniendo mi voz clara y firme, mi hijo ha gastado o planea gastar más de $15,000 de mis ahorros. $15,000 que representan años de mi trabajo, años de mis sacrificios, años de ahorrar centavo por centavo para tener algo guardado para mis propias emergencias. El maitre del restaurante se acercó discretamente a nuestra mesa. «¿Está todo bien, señoras, señor?» «Todo está perfectamente bien», respondí sin apartar la mirada de Antonio. «Solo estoy teniendo una conversación muy necesaria con mi hijo sobre responsabilidad financiera y respeto familiar». Los teléfonos de otros comensales habían aparecido. Algunos estaban grabando la escena. La transmisión en vivo de Antonio seguía activa, y ahora tenía más de 500 personas viendo. «Antonio», dije, inclinándome ligeramente hacia él,
durante toda tu transmisión has estado hablando sobre inversiones en felicidad, sobre darse gustos, sobre vivir la vida al máximo. Pero nunca mencionaste que esa vida al máximo la está financiando tu madre. Tomé su teléfono de la mesa, asegurándome de que la cámara siguiera grabando, y lo dirigí hacia mi cara. Hola, amigos de Antonio, dije directamente a la cámara. Soy Francisca Solís, su madre. Solo quería que supieran que todos los lujos que han estado viendo, todo este estilo de vida que tanto admiran, está siendo pagado por una mujer de 66 años que nunca fue consultada sobre estos gastos. Coloqué el teléfono de vuelta en la mesa, con la cámara todavía dirigida hacia nosotros. Y ahora, dije, mirando directamente a los ojos de mi hijo, vamos a hablar sobre las consecuencias. Pero ellos aún no sabían que aquello era apenas el comienzo. Los comentarios en la transmisión en vivo se habían vuelto una avalancha imparable. Cientos de personas expresaban su indignación, su apoyo hacia mí, su desprecio hacia Antonio. Pero yo apenas los notaba. Estaba completamente concentrada en mi hijo, que se había hundido en su silla como si quisiera desaparecer. Las consecuencias, repetí, saboreando cada palabra. Porque todo tiene consecuencias, Antonio. Cada decisión que tomamos, cada acción que elegimos, cada confianza que traicionamos. Saqué mi teléfono y marqué un número que Antonio conocía muy bien. El teléfono de su jefe, Pascual Márquez, director de la empresa de contabilidad donde trabajaba mi hijo. ¿Qué estás haciendo?, susurró Antonio, con los ojos llenos de pánico. Estoy haciendo lo que tú deberías haber hecho hace 3 semanas, respondí. Estoy siendo honesta. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Señora Francisca, ¿está todo bien? Es muy tarde para llamar. Hola, Pascual, dije con voz clara, asegurándome de que mi hijo pudiera escuchar cada palabra. Lamento molestarte a esta hora, pero necesito informarte sobre una situación que involucra a Antonio. Pude ver cómo la cara de mi hijo pasaba del pánico al terror absoluto. Sabía exactamente lo que esto significaba para su carrera. Antonio está en Suiza en este momento, continué, gastando dinero que no es suyo en un viaje de lujo que nunca se pudo permitir. Dinero que tomó de mi tarjeta de crédito sin permiso. Me pareció importante que supieras el tipo de decisiones éticas que está tomando tu contador principal. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Pascual Márquez era un hombre de principios estrictos, conocido en toda la ciudad por su integridad inquebrantable. Para él, la honestidad no era negociable, especialmente en alguien que manejaba las finanzas de otros. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo, Francisca?, preguntó finalmente Pascual. Completamente segura. Tengo todos los documentos aquí conmigo. Y él mismo ha estado documentando todo en sus redes sociales, presumiendo de un estilo de vida que está financiando con dinero robado de su propia madre. Antonio se levantó de su silla de golpe. Mamá, por favor. Estás arruinando mi carrera. No, respondí con calma, sin bajar el teléfono. Tú arruinaste tu carrera cuando decidiste robarme. Pascual pidió hablar directamente con Antonio. Le pasé el teléfono a mi hijo, que lo tomó con manos temblorosas. Señor Márquez, comenzó Antonio, puedo explicar todo. Pero Pascual lo interrumpió. Aunque no podía escuchar sus palabras exactas, podía ver en la cara de Antonio que la conversación no iba bien. Su expresión pasó de desesperada a devastada en cuestión de minutos. Cuando terminó la llamada, Antonio me devolvió el teléfono con la mirada perdida. ¿Y bien?, le pregunté. Estoy suspendido sin goce de sueldo hasta que regrese y me presente ante el comité ético de la empresa, murmuró. Tengo que demostrar que he devuelto todo el dinero y que he tomado medidas para garantizar que esto nunca vuelva a pasar. Eso es solo el comienzo, le dije. Tomé mi teléfono otra vez y marqué el segundo número en mi lista. Esta vez era Lara Duarte, la coordinadora del programa de voluntariado de la iglesia donde Antonio y Cristina habían estado trabajando los fines de semana, construyendo su imagen de pareja caritativa y responsable. Señora Francisca, contestó Lara. Qué sorpresa escuchar de usted tan tarde. Lara, necesito contarte algo sobre Antonio y Cristina, dije, manteniendo mi voz firme. En este momento están en Suiza, gastando dinero que robaron de mi cuenta bancaria, mientras todos ustedes creen que son esta pareja ejemplar que dedica su tiempo libre a ayudar a los necesitados. La reacción de Lara fue inmediata.
¿Cómo dices? Robaron dinero. $15,000 hasta ahora, confirmé. Dinero que tomaron sin permiso de la cuenta de una mujer de 66 años que trabaja limpiando casas. Mientras ustedes los admiran por su generosidad y su espíritu de servicio, ellos están viviendo como reyes con dinero robado. Cristina, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Señora Francisca, por favor, no involucre a la iglesia en esto. No involucre a la iglesia, repetí, volteando hacia ella. Cristina, ustedes involucraron a la iglesia cuando decidieron usar su participación ahí para construir una imagen falsa de quienes son realmente. Lara pidió más detalles, y yo se los di todos. Las fechas, las cantidades, la forma en que habían planeado todo mientras seguían apareciendo en las actividades de la iglesia como si fueran estos cristianos ejemplares. Cuando terminé esa llamada, hice la tercera. Esta fue a Olga Ortega, la presidenta del club social del barrio donde Antonio y Cristina vivían. El mismo club donde habían estado presumiendo su éxito financiero y donde Cristina había estado dando consejos sobre administración del hogar a las otras esposas. Olga, le dije cuando contestó, ¿sabías que Antonio y Cristina están en Suiza en este momento, gastando dinero robado en un viaje de lujo? La conversación siguió el mismo patrón. Shock, incredulidad y finalmente, indignación. Porque Olga recordaba perfectamente cómo Cristina había estado presumiendo sobre su nueva estrategia de ahorro que les había permitido darse estos gustos ocasionales. Con cada llamada, podía ver cómo el mundo social de Antonio y Cristina se desmoronaba. Sus reputaciones, cuidadosamente construidas durante años, se evaporaban en cuestión de minutos. Pero aún no había terminado. Tomé el teléfono de Antonio, que seguía transmitiendo en vivo, y lo giré hacia mí una vez más. Amigos, dije a la cámara, como pueden ver, las acciones tienen consecuencias. Mi hijo acaba de perder su trabajo. Él y su esposa acaban de perder su posición en su iglesia. Acaban de perder el respeto de su comunidad. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo hacia mí. Bien hecho, señora. Eso es lo que merecen. No se deje pisotear. Pero Antonio se veía destruido. Mamá, susurró, has arruinado mi vida. No, respondí con firmeza. Tú arruinaste tu vida. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias de tus decisiones. Me levanté de la mesa y recogí mis documentos. Pero antes de irme, tenía una última cosa que hacer. Saqué mi tarjeta de crédito de mi cartera y la coloqué sobre la mesa, justo al lado de la botella de champán a medio terminar. Esta, dije en voz alta, para que todo el restaurante pudiera escuchar, es la tarjeta que mi hijo usó sin permiso para financiar su vida de lujo. Pero ya no la tiene. Acabó de perder el acceso a mi dinero para siempre. Tomé unas tijeras pequeñas de mi cartera, las mismas que usaba para mi trabajo de costura, y corté la tarjeta en pedazos pequeños directamente sobre la mesa. Y ahora, dije, mirando directamente a los ojos de Antonio, vas a tener que encontrar la manera de pagar tu propia cuenta. Aquí, en París, en Roma, y donde quiera que hayas pensado ir después. La realización de lo que acababa de pasar golpeó a Antonio como una ola. Sin acceso a mi tarjeta, sin trabajo, sin el respeto de su comunidad, estaba varado en un país extranjero con cuentas que no podía pagar. ¿Cómo voy a pagar el hotel?, susurró. Esa, le dije, ya no es mi responsabilidad. Y con esas palabras, me dirigí hacia la salida del restaurante. Detrás de mí, podía escuchar el murmullo de conversaciones, el sonido de teléfonos grabando, y la voz quebrada de mi hijo tratando de explicar lo inexplicable a su transmisión en vivo. Pero ya no era mi problema. Y lo que vino después, cambió todo. Los siguientes días fueron una revelación. Por primera vez en décadas, me desperté cada mañana sintiendo que tenía control completo sobre mi propia vida. Ya no era la madre que esperaba llamadas pidiendo dinero. Ya no era la mujer que se preocupaba por las finanzas de otros antes que por las propias. Era Francisca Solís, y mis decisiones me pertenecían únicamente a mí. Decidí quedarme en Suiza 2 días más. No por Antonio, sino por mí. Por primera vez en mi vida, estaba en un país extranjero, en un hotel de lujo, y tenía la oportunidad de experimentar algo que jamás pensé que podría permitirme. Así que lo hice.
El domingo por la mañana, mientras Antonio y Cristina lidiaban con las consecuencias de sus acciones en el piso de abajo, yo desayuné en la terraza de mi suite, contemplando los Alpes con una taza de café que costaba más de lo que usualmente gastaba en una semana de comestibles. Y no me sentí culpable. Me lo había ganado. Lorenzo me llamó esa mañana para darme un informe de lo que había pasado después de mi confrontación. Francisca, me dijo, tu transmisión en vivo se ha vuelto viral. Hay artículos en periódicos locales sobre lo que pasó. La gente te está llamando, la madre que no se dejó pisotear. Viral. Jamás había pensado que a mis 66 años me convertiría en una sensación de Internet. Pero aparentemente, mi historia había tocado una fibra sensible en miles de personas que se habían sentido aprovechadas por familiares, que habían sacrificado todo por hijos ingratos, que habían puesto las necesidades de otros antes que las propias durante demasiado tiempo. Hay algo más, continuó Lorenzo. El hotel me informó que Antonio y Cristina tuvieron que llamar a los padres de ella para que les enviaran dinero. Cancelaron su viaje a París y van a regresar hoy mismo. Los padres de Cristina. Gente trabajadora como yo, que probablemente tuvo que usar sus propios ahorros para rescatar a la joven pareja de la situación en la que se habían metido. Otra familia afectada por las decisiones irresponsables de mi hijo. Pero lo más importante que me contó Lorenzo fue sobre las llamadas que había estado recibiendo. ¿Llamadas?, le pregunté. Sí, Francisca. Después de que tu historia se volviera pública, he recibido llamadas de 3 empresas diferentes ofreciéndote trabajo. ¿Trabajo? A mí. Una empresa de limpieza quiere contratarte como supervisora. Dicen que alguien con tu carácter y tu integridad es exactamente lo que necesitan para manejar su equipo. El salario es el doble de lo que estás ganando ahora. El doble. Después de años de ganar lo mínimo, de trabajar para apenas llegar a fin de mes, de repente tenía opciones. La segunda llamada fue de una organización que ayuda a madres solteras. Quieren que seas consejera financiera. Que ayudes a otras mujeres a proteger sus finanzas de familiares aprovechados. Consejera financiera. Yo, que durante años había sido la víctima financiera, ahora podía ayudar a otras mujeres a evitar mi misma situación. Y la tercera, continuó Lorenzo, fue la más interesante. Una productora de televisión quiere hacer un programa sobre tu historia. Dicen que hay miles de mujeres que están pasando por situaciones similares y que tu ejemplo les podría dar la fuerza para defenderse. Un programa de televisión. Sobre mi vida. Sobre mi historia. Sobre cómo una mujer de 66 años había decidido que ya era suficiente. Cuando colgué con Lorenzo, me quedé sentada en la terraza procesando toda esta información. En 3 días había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una inspiración pública. Y todo porque había decidido hacer algo que debería haber hecho años atrás. Defenderme. Esa tarde, mientras paseaba por las tiendas del hotel, recibí una llamada inesperada. Era Mariana Morales, una amiga de la infancia que no había visto en años. Francisca, me dijo, vi lo que pasó en las noticias. Quería llamarte para decirte que siempre supe que eras una mujer fuerte, pero lo que hiciste, eso fue valiente. Mariana me contó que ella había estado en una situación similar con su hija, que le había estado pidiendo dinero constantemente para emergencias que nunca eran realmente emergencias. Después de ver mi historia, había decidido cortar el apoyo financiero y exigir que su hija aprendiera a manejar sus propias responsabilidades. Me diste el valor para decir no, me dijo. Por primera vez en años, me siento libre. Esa conversación me hizo entender algo importante. Mi confrontación con Antonio no había sido solo sobre recuperar mi dinero o enseñarle una lección. Había sido sobre algo mucho más grande. Había sido sobre romper un patrón de comportamiento que afectaba a miles de mujeres de mi generación. El lunes por la mañana, antes de mi vuelo de regreso, recibí un mensaje de texto de Antonio. Era la primera comunicación directa que tenía de él desde la noche del restaurante. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, ¿pero podemos hablar cuando regreses? Necesito disculparme contigo apropiadamente. Lo leí varias veces. No había excusas, no había justificaciones, no había intentos de hacerme sentir culpable. Solo una petición simple para hablar. Decidí no responder inmediatamente. Primero tenía que procesar todo lo que había pasado y decidir qué tipo de relación, si es que alguna, quería tener con mi hijo en el futuro. Durante el vuelo de regreso,
reflexioné sobre todo lo que había cambiado. 3 días atrás había sido una mujer que se despertaba todos los días preguntándose si tendría suficiente dinero para llegar a fin de mes. Ahora tenía ofertas de trabajo que duplicarían mis ingresos. 3 días atrás había sido una madre que priorizaba las necesidades de su hijo sobre las propias. Ahora era una mujer que entendía que el amor propio no era egoísmo. Cuando llegué a casa, la encontré exactamente como la había dejado. Pero yo era diferente. Caminé por las habitaciones viendo todo con ojos nuevos. Esta casa modesta ya no me daba vergüenza. Era mi casa, comprada con mi trabajo, mantenida con mi esfuerzo, y ahora protegida con mi nueva fuerza. Esa noche, mientras cenaba en mi mesa de cocina, recibí otra llamada inesperada. Era Tadeo Ortega, el esposo de Olga, del club social del barrio. «Señora Francisca», me dijo, «quería llamar personalmente para disculparme por la forma en que Antonio y Cristina nos engañaron a todos. Y también para preguntarle si estaría interesada en dar una charla en nuestro próximo evento. Hay muchas madres en el club que podrían beneficiarse de escuchar su historia. Una charla. Sobre mi experiencia. Sobre cómo defender mis derechos. Sobre cómo reconocer cuando está siendo aprovechada y qué hacer al respecto». «Me encantaría», le respondí sin dudarlo. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi sala. Las mismas cortinas que había cosido porque no podía comprar nuevas. La misma mesa de centro con las patas desgastadas. Los mismos muebles que Antonio probablemente consideraba embarazosos. Pero ahora los veía diferentes. No eran símbolos de pobreza. Eran símbolos de perseverancia. De trabajo duro. De una mujer que había construido una vida con sus propias manos y que había aprendido a protegerla. Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era Lorenzo. «Francisca», me dijo, «¿ya decidiste sobre las ofertas de trabajo?» «Sí», le respondí. «Voy a aceptar el trabajo de supervisora. Y también voy a hacer la consejería financiera los fines de semana. Y el programa de televisión. También. Creo que es hora de que las mujeres como yo dejen de sufrir en silencio». Cuando colgué, me di cuenta de que por primera vez en años, no estaba pensando en Antonio. No estaba preocupándome por sus problemas, no estaba planeando cómo ayudarlo, no estaba sintiendo culpa por sus decisiones. Estaba pensando en mí, en mi futuro, en las mujeres que podría ayudar, en la vida que finalmente iba a vivir en mis propios términos. Antonio había tomado mi dinero, pero inadvertidamente me había dado algo mucho más valioso. Me había dado la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando dejaba de ser la madre sacrificada y me convertía simplemente en Francisca. Y esa Francisca era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Pero la mayor victoria no estaba en los números. 6 meses después de esa noche en Suiza, mi vida era irreconocible. Pero no por las cosas que había ganado, sino por la mujer en la que me había convertido. Era una mañana de sábado cuando recibí la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Antonio quería verme. Después de 6 meses de silencio, después de perder su trabajo y pasar por una crisis matrimonial que había terminado en separación, finalmente había encontrado el valor para enfrentar a su madre. Accedí a reunirme con él en el parque donde solía llevarlo a jugar cuando era niño. Quería que fuera en territorio neutral, un lugar donde ambos pudiéramos recordar tiempos más simples. Llegué primero y me senté en la misma banca donde había pasado tantas tardes viendo correr a mi hijo pequeño. El Antonio que se acercó hacia mí era muy diferente del hombre arrogante que había visto transmitiendo en vivo desde Suiza. Este Antonio caminaba con los hombros caídos, llevaba ropa simple y tenía ojeras que hablaban de noche sin dormir. «Mamá», me dijo al llegar a la banca, y se quedó de pie frente a mí como si no supiera si tenía derecho a sentarse. «Siéntate, Antonio», le dije. No con cariño, pero tampoco con dureza. Con la voz de una mujer que había aprendido a poner límites. Se sentó a mi lado, pero mantuvo distancia. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Solo observamos a las familias que jugaban en el parque, a los niños que corrían sin preocupaciones, a las madres que empujaban columpios con esa paciencia infinita que yo había tenido una vez. «He estado en terapia», me dijo finalmente. «Desde que regresé de Suiza. El psicólogo me está ayudando a entender por qué hice lo que hice». No respondí inmediatamente.
Durante meses había imaginado este momento, había practicado lo que le diría cuando finalmente decidiera hablar conmigo. Pero ahora que estaba aquí, las palabras no llegaban fácilmente. ¿Y qué has entendido?, le pregunté. Antonio se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño. Que durante años te vi como un recurso, no como una persona, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Que asumí que siempre estarías ahí para rescatarme de mis errores. Que confundí tu amor incondicional con debilidad. Eran las palabras que había necesitado escuchar, pero llegaban después de 6 meses de haberlas necesitado. El terapeuta me dijo algo que no he podido olvidar, continuó. Me dijo que las personas que más amamos son a las que más herimos, porque asumimos que su amor va a sobrevivir cualquier cosa que les hagamos. ¿Y tenía razón?, le pregunté. Antonio me miró con ojos llenos de lágrimas. No lo sé, mamá. Esa es la pregunta que me ha estado torturando todos estos meses. ¿Mi amor va a sobrevivir lo que te hice? ¿Tu amor va a sobrevivir lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? Devolverte cada centavo, dijo con firmeza. He conseguido 2 trabajos. Uno en una empresa de contabilidad más pequeña, ganando la mitad de lo que ganaba antes. Y otro limpiando oficinas por las noches. La ironía no se me escapó. Mi hijo, que había visto mi trabajo de limpieza como algo de lo que avergonzarse, ahora estaba haciendo ese mismo trabajo para reparar el daño que me había causado. Van a pasar años, continuó, pero voy a devolverte todo. Con intereses. Y no porque un juez me lo haya ordenado, sino porque es lo correcto. Nos quedamos en silencio otra vez. Una familia pasó cerca de nosotros, riendo y tomándose fotos. Me recordaron a nosotros cuando Antonio era pequeño, cuando las cosas eran simples, cuando el amor era suficiente para resolver cualquier problema. Antonio, le dije finalmente, durante estos 6 meses he aprendido algo importante. He aprendido que perdonar no significa olvidar. Y que amar a alguien no significa permitir que te falte el respeto. Lo sé, susurró. También he aprendido que a los 66 años, todavía puedo cambiar mi vida completamente. Que puedo elegir quién quiero ser, independientemente de quién he sido hasta ahora. Le conté sobre mi nuevo trabajo como supervisora, sobre las mujeres que había estado ayudando como consejera financiera, sobre el programa de televisión que había empezado a grabar donde compartía historias de mujeres que habían aprendido a defenderse. Estoy orgulloso de ti, me dijo, y por primera vez en la conversación, su voz sonó genuina en lugar de quebrada. Siempre debí estar orgulloso de ti, pero estaba demasiado ocupado sintiéndome avergonzado de dónde veníamos. ¿Y ahora? Ahora entiendo que nuestra casa modesta, tu trabajo honesto, tu vida simple, esas cosas no eran de las que debía avergonzarme. Eran cosas de las que debía sentirme orgulloso. Porque representaban a una mujer que construyó algo con sus propias manos. Saqué algo de mi cartera. Era un cheque por $5,000. ¿Qué es esto?, preguntó Antonio, confundido. Es mi primer pago del programa de televisión, le dije. El productor me pagó por contar nuestra historia. Antonio miró el cheque y después me miró a mí. No entiendo. Quiero dártelo, le dije, pero no como un regalo, como un préstamo, para que puedas conseguir un departamento decente mientras trabajas en devolver el resto del dinero, pero con condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primera condición. Vas a firmar un documento legal donde reconoces la deuda y te comprometes a pagarla en cuotas. Segunda condición. Vas a continuar con tu terapia hasta que tu terapeuta considere que has trabajado completamente estos problemas. Tercera condición. Nunca más vas a tomar una decisión financiera que me afecte sin consultarme primero. Antonio asintió a cada condición. Y una condición final, añadí. Si alguna vez vuelves a traicionar mi confianza de cualquier manera, no habrá segunda oportunidad. Se acabará para siempre el contacto entre nosotros. Acepto todas las condiciones, dijo inmediatamente. Le entregué el cheque y él lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Mamá, me dijo, esto significa que me perdonas. Esto significa que estoy dispuesta a darte la oportunidad de ganarse mi perdón, le respondí. El perdón no se da automáticamente. Se gana con acciones, no con palabras. Nos levantamos de la banca al mismo tiempo. Durante un momento,
Antonio se veía como si quisiera abrazarme, pero se detuvo. ¿Puedo abrazarte?, me preguntó. Era la primera vez en décadas que me había pedido permiso para algo. Puedes, le dije. El abrazo fue diferente a todos los abrazos que habíamos compartido antes. No era el abrazo de una madre desesperada por mantener a su hijo cerca. Era el abrazo de dos adultos que estaban tratando de encontrar una nueva manera de relacionarse. Cuando se separó, Antonio me miró a los ojos. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías desde el principio, me dijo. No, le respondí. Vas a pasar el resto de tu vida siendo el hombre que elijas ser. Y espero que elijas ser alguien de quien puedas sentirte orgulloso. Mientras caminaba de regreso a mi auto, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. 6 meses atrás había sido una mujer que medía su valor por qué tanto podía sacrificar por otros. Ahora era una mujer que entendía que su valor no dependía de nadie más. Había aprendido que es posible amar a alguien profundamente y aún así protegerte de ellos. Que establecer límites no es crueldad, sino cuidado propio. Que decir no puede ser un acto de amor, tanto hacia ti mismo como hacia la persona a quien se lo dices. Mi teléfono sonó mientras manejaba a casa. Era Cristina, la ex esposa de Antonio. Señora Francisca, me dijo, sé que no tengo derecho a llamarla, pero quería agradecerle. Agradecerme. Lo que usted hizo en Suiza me abrió los ojos sobre muchas cosas. Sobre Antonio, sobre mí, sobre la vida que estábamos construyendo basada en mentiras. Separarnos fue lo mejor para ambos. Me contó que había vuelto a estudiar, que estaba trabajando en un refugio para mujeres víctimas de abuso financiero, que había encontrado su propia fuerza después de años de depender de otros. Usted me enseñó que una mujer puede defenderse sin pedir permiso, me dijo. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi sala. Seguía siendo la misma casa modesta, con los mismos muebles que había tenido durante años. Pero ahora había algo nuevo, una pared llena de cartas y fotos de mujeres que me habían escrito después de ver mi programa. Mujeres que habían dejado de prestar dinero a hijos irresponsables. Mujeres que habían puesto límites a familiares aprovechados. Mujeres que habían aprendido que el amor propio no es negociable. Una de las cartas decía, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para defender quién eres. Otra decía, mi hija me está devolviendo el dinero que me había prestado durante años. Dice que usted le enseñó que las madres también merecen respeto. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 66 años, canas que había decidido no teñir más, y arrugas que había ganado honestamente. Pero también tenía algo que había perdido durante años: dignidad. Me había costado $15,000 y la relación con mi hijo descubrir algo que debería haber sabido siempre: que merezco respeto, que merezco ser consultada sobre decisiones que afectan mi vida, que merezco vivir sin miedo a ser aprovechada. Pero había valido cada centavo. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas: nunca más aceptaré menos de lo que merezco. Y lo que merezco es mucho más de lo que jamás me había permitido imaginar.